Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada, la primera de todas, que corresponde a la materia de Derecho Societario de esta maestría en Derecho Corporativo que ustedes pues confiaron en la universidad y han decidido emprender este nuevo reto, ¿verdad? Así que ánimo, de verdad, van a tener un proceso de aprendizaje fructífero. Nosotros solo somos facilitadores en cuanto a las materias que van a cursar durante estos próximos 2 años, que dicho sea de paso, se van a ir rápido, se los puedo asegurar. Y de verdad que es un honor para este servidor el poderles impartir esta bienvenida y también estas primeras materias que ustedes van a tener dentro del Pensum. Mi nombre es René Cárcamo, soy docente de la universidad desde el inicio del programa de esta maestría allá por el 2021, siempre en la materia de derecho societario. Tengo el honor de ser de los primeros, digamos, de los primeros facilitadores que imparten la materia y pues prácticamente animarlos a que en las primeras de cambio pues no desmayen, sino que todo lo contrario, se animen para que este esfuerzo que ustedes han tomado a bien emprender en este reto profesional, pues lo lleven a buen puerto, ¿verdad? Al hecho de que ya dentro de unos 2 años, 2 años y medio, pues ustedes ya estén graduándose. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros como facilitadores? Pues precisamente actualizarlos en los conocimientos, de alguna forma también repasar algunos temas que ustedes vieron en el pregrado y en algunos diplomados que a lo mejor han cursado en su vida profesional o algún taller, algún seminario o en algún trabajo que ustedes mismos hayan desarrollado en estos años de carrera profesional. Y pues obviamente el darles a ustedes herramientas que les permitan y les faciliten sus trabajos, sus actividades, su profesión. Así que de verdad, de nuevo, reiterarles la más cordial bienvenida y que esta decisión que ustedes han tomado desde ya, pues sea nada más el inicio de una meta que se han propuesto y que obviamente a pesar de que a esta altura de la vida ya hay compromisos laborales, ya hay compromisos familiares, ustedes encuentren el tiempo para que puedan dedicarle a las materias que les vamos a impartir. Así que, bueno, el programa prácticamente, la asignatura, como ustedes lo conocen, son 10 jornadas de trabajo, de las cuales la mitad son presenciales y la mitad son a través de esta herramienta tecnológica, ¿verdad? Lo cual también es una ventaja por parte de la universidad hacia ustedes porque pues obviamente no les implica trasladarse durante 10 semanas a la universidad. Muchos sabemos que vienen fuera de San Salvador y el tráfico, el tiempo, etcétera, el sacrificio también de trasladarse, pues se ve un poco beneficiado por el hecho que solo las jornadas, como les digo, van mitad sincrónicas, mitad presenciales. Así que decirles prácticamente en un inicio cuáles son digamos, como las características y las particularidades de estas jornadas. Son, como repito, 10 jornadas. Ya tienen en calendario cuáles son las que tienen que asistir presencialmente. La primera, como ustedes lo están viendo, es sincrónica. Y pues dentro de estas 10 jornadas van a haber algunos trabajos, actividades, evaluaciones que prácticamente rondan su nota total. Y, pa- por mencionar algo, la primera evaluación se realiza prácticamente en la quinta jornada, para lo cual vamos a dejar una actividad 2 semanas antes que se va a encontrar alojada en la plataforma para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente para realizarla. Esa primera actividad equivale al 20% de su nota y luego vamos a hacer una evaluación en equipo que ronda el 80%. Después de eso, en la última jornada, en la décima, que como les digo, el tiempo pasa rápido, se van a dar cuenta de ello,
Va a haber va a haber también un trabajo en equipo que va a tener el equivalente al 30% y la evaluación final va a ser del 70% y ahí prácticamente cumplen con el 100%. De nuestra parte, también las notas van a estar pronto, porque nosotros como docentes también nos dan un tiempo establecido ya dentro de la universidad y dentro del reglamento de que las notas tienen que estar una vez realizada la última evaluación o después de cada evaluación, 3 días. Es decir, el día martes a nosotros se nos abre el portal para alojar las notas y publicarlas. De lo contrario, a nosotros se nos cierra el portal y hay que pedir una serie de autorizaciones para que lo vuelvan a abrir y justificar el por qué no se hizo en tiempo. Así que, como les digo, en beneficio del estudiante es que las notas están prácticamente en un tiempo bastante corto y ustedes están enterados de ello. ¿Por qué es que no pueden ver de repente la nota? Porque de repente hay alguien que no va al día el pago y eso ya sale de la esfera de la voluntad nuestra, pues ya no podemos nosotros hacer nada más que el hecho que ustedes solventen la situación administrativa. Por otra parte, también si hay alguien que no puede hacer la evaluación, también tiene que hacer la justificación respectiva y el trámite administrativo con el coordinador de la carrera. Así que les pido eso porque yo no voy a tener ninguna dificultad en hacer alguna actividad diferida, alguna evaluación diferida, siempre y cuando se haya hecho previamente el trámite administrativo. Y ahí hay ciertas solicitudes que hay que llenar, firmar, etcétera. Y luego pues ya el coordinador se comunica con nosotros de que hay alguien que no ha podido hacer la evaluación y nosotros con gusto la vamos a repetir para esa persona que tuvo algún inconveniente al respecto. De ahí por lo demás, ustedes saben que la plataforma es un trabajo en equipo, tanto del facilitador como de ustedes, en el cual nosotros los días martes a más tardar en la plataforma, en el portal, subimos el material para que ustedes lo lean, lo analicen, participen también, porque hay foros de participación que obviamente es necesario que ustedes ingresen y que tengan esa actitud, sobre todo activa, proactiva también, para hacer las discusiones y las opiniones que ustedes viertan en el portal. Es importante que lo hagan porque nosotros como facilitadores también nos percatamos si alguien no ha ingresado a la plataforma o en cuánto tiempo no lo ha hecho. Entonces la inactividad se ve reflejada en el portal. Ahí nos dice, por ejemplo, que alguien ingresó hace 7 días, ¿verdad? O alguien ingresó hace 3 horas. Obviamente eso nos da un reflejo de esa participación de ustedes, por lo tanto los invito a que estén atentos cada miércoles en la mañana, a partir de las 7 de la mañana, ya está abierto el portal con el material nuevo o el material correspondiente a esa semana para que ustedes le puedan dar lectura. De mi parte, sí, el material que se les brinda es, digamos, fácilmente leíble dentro de los 4 o 5 días que tenemos previo a la clase, ¿verdad? No pretendo llenarlos o cargarlos de un material tan amplio o tan complejo que ustedes no tengan el tiempo suficiente para darle lectura, sino que realmente sea digamos, un número, ya sea de páginas o alguna actividad que realmente pueda ser desempeñada durante esos 5 días prácticamente o 4 días previos a la clase. Así que de ahí por lo demás también, una pregunta que siempre surge es, en el caso de las evaluaciones, si se pueden ocupar los códigos, por mencionar una de las interrogantes que generalmente surge en esto. De mi parte, a mí lo que me interesa, más allá de lo que los códigos, digan, o que memoricen códigos, lo cual no es beneficioso, es que ustedes logren aplicarlo a los casos también prácticos que se les da. Así que de mi parte, pueden hacer uso del código, leyes, las presentaciones que también se les facilita a través de la plataforma, el material que se les brinda. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, ningún impedimento de que ustedes ocupen eso como fuente de consulta a la hora de hacer la actividad
evaluadora. Así que en eso pierdan cuidado. Como les digo, a mí lo que me interesa es la aplicación práctica de los conocimientos, más allá de que puedan aprenderse de memoria los artículos, ¿verdad? El secreto en el derecho es precisamente el saber la aplicación y saber, digamos, ubicar la legislación correspondiente al caso que se les indica. Así que esas son prácticamente las consideraciones que quería trasladarles. Como les repito, de mi parte tengo, desde el inicio de la maestría estoy impartiendo esta materia y como docente ya tengo alrededor de casi 22 años de estar ejerciendo la docencia, lo cual da una gran satisfacción porque de verdad que uno eh, se siente útil el haber facilitado algunas herramientas que les puedan servir posteriormente. Y si en algo también la vida es tan corta, ¿verdad? Que si en algo fuera de la docencia podemos servirles como profesionales, pues al igual, cualquier consulta, estoy a la orden. Hay personas que han sido alumnas o alumnos míos hace ratos y seguimos con esa comunicación. En la cual también me hacen el honor de hacerme alguna consulta que espero yo siempre poder brindarles una solución adecuada. Así que, como les digo, a la orden. Bueno, pasado eso, vamos a entrar en materia. Derecho societario, en derecho societario no vamos a prácticamente descubrir de primera mano las figuras jurídicas. Ustedes de alguna forma ya las conocen. Pero sí, sabemos que a lo largo, a lo mejor que cuando nosotros estudiamos todo el tema societario, han surgido y han habido muchas reformas e inclusive la incorporación de otras figuras jurídicas de sociedades como lo que vamos a ver posteriormente de las acciones, la sociedad de acciones simplificadas. También se ha puesto sobre el panorama otra vez algo que en algún momento se mencionó hace años cuando entró en vigencia la ley, que es los asocios públicos y privados y las diferencias que obviamente hay con las sociedades de economía mixta y otras particularidades en cuanto a formas de asociatividad que no solamente se están establecidas conforme a lo que las figuras que trae el Código de Comercio. Pero bien, no vamos a empezar precisamente por lo general. Realmente hay que sentar las bases de cómo se constituye una sociedad mercantil y cómo ésta también puede sufrir ciertas modificaciones, transformaciones, hasta llegar a la etapa que muchas veces no queremos, que es la disolución y la liquidación de sociedades mercantiles. También vamos a ver fenómenos como los aumentos de capital, como las disminuciones de capital, los requisitos que hay que cumplir y un aspecto importante en esto, en el derecho mercantil y sobre todo en el Código de Comercio, es que no podemos apartar el aspecto subjetivo de la ley, o más bien el aspecto formal de la ley, por mencionarlo, sino que también el aspecto registral es importante y va así sumamente relacionado con la sustantividad de la ley. ¿En qué sentido? En que vamos a ver que muchos de los actos que regulan las leyes y en especial el Código de Comercio no tienen efectividad, no generan ningún efecto jurídico si éste no está inscrito en el registro de comercio. Por lo tanto, este tema del derecho registral tampoco podemos apartarlo o hacerlo de forma independiente, como repito, con la parte sustantiva del Código de Comercio y de otras leyes mercantiles que obligan a que ciertos actos jurídicos tengan que pasar o tengan que llevarse a cabo bajo la inscripción del registro de comercio. Así que también vamos a ir mencionando esos actos que son obligatoriamente inscribibles en el registro. Bueno, pasado eso también vamos a decir que el derecho mercantil como una materia que engloba la asignatura de Derecho Societario, vamos a saber que todo parte de la materia de Derecho Civil o del área de Derecho Civil. Sabemos que al final de cuentas el mercantil no es más que una parte específica o especial del derecho civil porque en realidad regula precisamente relaciones entre sujetos particulares. Ahí vamos a darnos cuenta que el mismo Código Civil, partamos de eso, trae
clasificación en cuanto a las personas jurídicas. Y para ello debemos partir del aspecto más básico de todo esto, que es precisamente las clases de personas. Y las clases de personas precisamente me señala que hay personas naturales y hay personas jurídicas. Que las personas naturales, el código lo dice casi de forma poética, ¿verdad? Que es aquel que separado del vientre de su madre, sobrevive un momento siquiera. Y en cuanto a las personas jurídicas, nos dice que se trata de ficciones legales que obviamente requieren de un representante legal para poder actuar, pero que esas personas jurídicas se consideran como similares a las personas naturales, como sujetos capaces de contraer obligaciones y también ejercer derechos. Así que partiendo de ese principio básico o elemental del Código Civil, nos dice que dentro de la clasificación de las personas jurídicas encontramos las asociaciones y también encontramos en todo caso las sociedades. En las asociaciones ya sabemos que generalmente son entidades que no persiguen un ánimo de lucro y que incluso están reguladas por una ley secundaria diferente al Código de Comercio, que es la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Pero en el caso de las sociedades, sabemos que estas sí tienen un elemento que marca la diferencia y es precisamente el ánimo de lucro que se ve reflejado en la persecución de utilidades. Todo el que mete a formar una sociedad tiene en mente obviamente, obtener ganancias. La realidad puede ser otra, pero digamos el ánimo precisamente al inicio del negocio es precisamente obtener una utilidad. Bueno, partiendo de esto, entonces, sabemos que las personas jurídicas también pasan por ciertos requisitos de validez para que sus actos jurídicos generen esos efectos. Y para ello también el Código Civil nos da esta respuesta. Allá, si ustedes van a revisar el Código Civil, nos habla de cuáles son los requisitos de validez de los actos jurídicos y ustedes lo van a recordar porque esto en algún momento se los tuvieron que haber señalado o indicado en pregrado. Y es precisamente que dentro de los actos de los requisitos de validez, el primero que le mencionan es la regla de la capacidad. ¿Quiénes son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones? Bueno, en el caso de las personas naturales, generalmente va relacionado con dos aspectos. Uno, con la edad, es decir, aquel de mayor de 18 años es legalmente capaz, aquel que no cumple los 18 años todavía no se considera legalmente capaz y obviamente tiene que ser un representante legal, que generalmente son sus padres o alguien que está nombrado al efecto para ello. O en el caso también de las personas naturales, su estado mental. Y es aquellas personas que no pueden hacer uso de su razón por alguna condición específica y que sean declarados de esa manera por un juez, tampoco pueden ejercer esos actos, sino que se les nombra un tutor al respecto para que los represente. Pero en el caso de las personas jurídicas, la regla de capacidad es diferente, porque las personas jurídicas no tienen el atributo de la edad como tal, como sí lo tienen las personas naturales. Entonces, ¿cómo se basa o en qué se basa más bien la regla de capacidad de una persona jurídica? Pues se basa precisamente en que los actos que realice así, como tal, los actos que realice, que ejecute esa persona jurídica, deben estar dentro de lo establecido en sus reglas de gobierno. ¿Y cuáles son esas reglas de gobierno? Bueno, para el efecto de las asociaciones, las reglas de gobierno son los estatutos. Y para efecto de las personas jurídicas, en el caso de las sociedades, precisamente su marco regulatorio principal es su escritura de constitución. A partir de ello, vamos a ver la importancia que tiene la escritura en Constitución, que no solamente hay que limitarse a copiar y pegar un modelo que nos haya facilitado algún colega, porque realmente esa escritura de Constitución es el punto de partida de cómo esa sociedad va a poder ejercer esos actos. Por mencionar algo, cualquier acto que realice debe estar contemplado dentro de la finalidad establecida en la escritura de Constitución. Si no lo está, entonces, para ello, el Código Civil considera que esa persona jurídica denominada sociedad, ese acto que realice, no tiene capacidad para ello. Entonces, ¿qué es lo que genera? Que si es un acto brindado o ejercido por una persona que no es legalmente capaz, porque ese acto se encuentra fuera de sus reglas de gobierno, como es en la escritura de Constitución, entonces ese acto es nulo de nulidad absoluta. Entonces, sí, no es válido.
Así que hay que tener en cuenta la regla de la capacidad con respecto a las personas jurídicas. Bueno, ¿qué otro requisito de validez nos exige el Código Civil? Porque esta respuesta no la tiene el Código de Comercios. Como les repito, nos basamos en el Código Civil, que al final de cuentas es el área macro de donde se desprende el derecho mercantil. Otra regla de validez de los actos jurídicos, en efecto, son el objeto lícito. Es decir, que el bien sobre el cual recae el negocio debe estar dentro del comercio. Aquí se recuerdan ustedes que en algún momento nos hablaron de bienes inalienables, perdón. Y esos son los que están fuera del comercio, es decir, los que no se pueden negociar. ¿Qué nos habla, por ejemplo? Yo no puedo negociar el subsuelo, yo no puedo negociar el oxígeno, yo no puedo negociar el espacio aéreo, etcétera. Entonces, esos bienes obviamente no pueden recaer porque de lo contrario no tienen validez como acto jurídico. ¿Qué otro requisito de validez también es importante? El consentimiento. Pero el consentimiento, el Código Civil lo dice, libre de vicios. ¿Y cuáles son los vicios? El error, la fuerza y el dolo. ¿Y el consentimiento a qué se refiere? Es la expresión clara, libre de la voluntad de las partes. Quiere decir que en el caso de la escritura de constitución de una sociedad, para situarlo en la materia de la cual nos estamos refiriendo, ese consentimiento que brindan los otorgantes en su calidad de socios o de futuros socios, realmente tiene que estar reflejada esa voluntad, ese deseo de que todas las cláusulas contenidas en la escritura de constitución realmente sean ese fiel reflejo al consentimiento. Por eso menciono la importancia de la escritura de constitución, porque ahí lo que realmente la escritura de constitución debe ser es un espejo de la voluntad de las partes. Y por ello es que nosotros estamos obligados a brindarles todo el panorama, que las cláusulas realmente sean explicadas por el profesional del derecho para que la persona realmente esa voluntad sea precisamente clara y manifiesta conforme a lo que ya se le ha explicado. Recuerden ustedes cómo termina las escrituras de un notario. Dice, expliqué a los comparecientes los efectos legales del presente instrumento y leído que le fue íntegramente en un solo acto, manifiesta su conformidad. Así que seamos responsables en ese aspecto, en facilitar toda la gama de conocimientos, que las cláusulas sean entendidas por los otorgantes para que realmente ese consentimiento sea claro, espontáneo, libre y consciente de lo que va a firmar. A eso se debe a que el consentimiento sea libre de error, mm, libre de dolo, una mala intención, o mucho más, ¿verdad? Si es a la fuerza. Que en todo caso cualquiera de estos tres elementos que influyan en la decisión del consentimiento, pues hacen nulo también el acto jurídico. Y por último, también tenemos la causa lícita, es decir, la motivación que existe debe estar dentro de los preceptos legales. No podemos, por ejemplo, pactar sobre un hecho de que yo voy a negociar, por ejemplo, bajo el propósito de lesionar a alguien. O sea, yo te pago para que te sones a fulano, ¿verdad? Porque esa motivación ya nace dentro de una actividad o actitud o acción que no va dentro de los preceptos legales. Así que todos esos elementos que reúne el acto jurídico para que sea válido, también tiene que reunirse para la conformación de una sociedad mercantil. Perdón. Así que tómenlo en cuenta a la hora de entrar en materia y a la hora de también, como repito, la redacción de una escritura de constitución. Cuando entremos en materia de la redacción, nos vamos a dar cuenta precisamente de que cada cláusula es importante, cada situación es importante, porque muchas veces nosotros en las cláusulas, por copiar y pegar, podemos pecar en llevar al otorgante a una situación que no es conforme a lo que hubiese deseado si se le hubiese explicado de forma consciente y de forma responsable. Así que la invitación es precisamente a que de forma, como repito, objetiva, de forma responsable, con un compromiso como profesional,
nosotros les expliquemos cada una de las cláusulas de esta escritura de constitución y en general de cada instrumento que van a otorgar ante nuestros oficios. Bueno, perdón, de nuevo. Bueno, pasado eso, entonces, retomando los requisitos de validez, el Código de Comercio nos menciona dos clases de comerciantes que van relacionados con la clasificación del Código Civil en cuanto a personas naturales y personas jurídicas. Y nos habla precisamente de comerciantes individuales y de comerciantes sociales. En el caso de los comerciantes individuales, obviamente se está refiriendo a personas naturales, ¿ya? En el caso de los comerciantes sociales, nos está hablando de personas jurídicas que se conforman precisamente bajo la figura de una sociedad mercantil. Pero hay que tomar en cuenta algo que es importante que ustedes también tengan conocimiento. ¿Quiénes son considerados comerciantes? Y aquí vamos a hacer una diferencia muy sustancial entre aquel que se dedica al comercio y aquel que realmente tiene el carácter de comerciante. El que se dedica al comercio eh, eh, o, o sus relaciones son comerciales, hay que decirlo, no necesariamente son comerciantes. ¿Y qué nos va a determinar la calidad de alguien para que a la luz del derecho mercantil y por lo menos de nuestro código de comercio sea considerado como tal? Para ello nos vamos a ir al artículo 418 del Código de Comercio. De su lectura, van a darse cuenta que dice que la calidad la única prueba, y véanlo como el vocablo que ocupa el Código de Comercio, dice la única prueba de la calidad de comerciante es la matrícula de comercio. ¿Qué es la matrícula de comercio? Para ello, como les mencioné al principio, no podemos desprender el aspecto registral. La matrícula de comercio es un documento precisamente es una solicitud que se presenta al registro de comercio. El registro de comercio, dicho sea de paso, tiene tres, digamos, áreas importantes que considera o que nosotros también debemos tomar en cuenta. Es documentos mercantiles, que es donde se inscriben todos los documentos relacionados con las sociedades, como por ejemplo las escrituras de constitución, las modificaciones a la escritura de constitución, los aumentos de capital, las disminuciones de capital, las credenciales, la inscripción de cierta clase de poderes, que más adelante vamos a ver qué poderes se inscriben y qué poderes no se inscriben, los nombramientos de gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el registro de comercio tiene matrículas, que es precisamente donde se llena esta solicitud para que el registro le dé el carácter de comerciante, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica llamada sociedad. Esta matrícula tiene vigencia un año, según lo que establece el 420. Es como la tarjeta de circulación de los vehículos, ¿verdad? Tiene vigencia un año y año con año hay que renovarlo. Y el otro área, la otra área que tiene son los balances, lo que tiene el registro de comercio. Así que esos tres van prácticamente relacionados. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta ahora una escritura de constitución, tiene que ir acompañado de la solicitud de matrícula de comerciante por primera vez y también del balance inicial. Si no lleva alguno de esos, no va a pasar la inscripción, se lo van a observar, ni siquiera se lo van a recibir. Así que tomen en cuenta y consideración esos tres elementos. Pero bueno. La matrícula, como dije, es la única prueba que establece la calidad de comerciante. Pero ¿qué efecto hay si esa matrícula no está vigente? Bueno, para ello, si ustedes se van al artículo 469 del Código de Comercio y también al 101 de la Ley del Registro de Comercio, hay un efecto bien importante que deriva en la falta de renovación de matrícula o que alguien carezca de matrícula de comerciante. ¿Por qué? Porque en efecto lo que establece como consecuencia es que aquellos documentos que presenten estos comerciantes, ¿ya? Ajá, no se van a inscribir si no tienen tal calidad. O sea, lo que el registrador va a determinar es, si por ejemplo presentan una escritura de un aumento de capital, va a ir a revisar si esa sociedad está al día con su matrícula. Si no lo está, aunque el documento cumpla con todas las formalidades, se lo van a observar por falta de solvencia con matrícula. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona jurídica ha perdido su calidad de comerciante.
Entonces, no la pierde de forma definitiva, pero sí de forma temporal mientras no resuelva su situación con matrícula. Entonces, tanto el 469 del Código de Comercio como el 101 se refieren en que precisamente aquellos instrumentos en que participen comerciantes deberán estar al día con su matrícula. Caso contrario, como repito, incluso si un poder es otorgado por un comerciante que está insolvente con matrícula, se lo van a observar hasta que se ponga al día. Así que tomen en cuenta eso porque precisamente, como repito, el 418 es tajante en decir que es la única prueba para comprobar la calidad de comerciante, la matrícula de comercio. Entonces, hoy sí podemos mencionar la diferencia o podemos entender mejor la diferencia entre alguien que se dedica al comercio y aquel que es comerciante. ¿Quién va a ser comerciante? En definitiva, aquel que tiene su matrícula de comercio vigente. Y esta vigencia, como repito, dura un año, así que año con año tienen la obligación de estar renovándola. Caso contrario, también hay que decirlo, según los aranceles de la ley del registro de comercio, pues va a caer en mora y va a tener que pagar una multa por no hacerlo en tiempo. Bueno. Pasado eso, que ya establecimos esas diferencias, también entonces vamos a mencionar el tema de las sociedades mercantiles, que es precisamente el objeto principal de esta materia. Dentro de la clasificación de las sociedades mercantiles, ustedes lo saben, hay una clasificación general que es dividido entre sociedades de personas y otra en sociedades de capitales, que dentro de la clasificación de las sociedades de personas nos vamos a encontrar prácticamente tres, aunque hay una que hay que tenerle mucho cuidado porque tiene sus propias particularidades. Pero bueno, ¿cuál es la clasificación de la sociedad de personas? Pues prácticamente la sociedad colectiva, en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la que yo le quiero mencionar que hay que tenerle un poco de cuidado es la sociedad de responsabilidad limitada porque esta tiene lo voy a decir así, una mezcla entre disposiciones de sociedades de personas y entre disposiciones de sociedades de capital. Así que véanla con un poco de recelo y con un poco de más cuidado, porque esta, repito, tiene sus propias regulaciones, tiene disposiciones parecidas a las sociedades de personas, tiene disposiciones parecidas a las sociedades de capital, pero también tiene sus propias disposiciones. Así que hay que tenerle cuidado, pero sin embargo nuestro código lo incluye dentro de la clasificación de las sociedades de personas. Y en el caso de las sociedades de capitales, prácticamente les trae dos, que es la sociedad anónima, que es la que comúnmente nosotros más conocemos, y también tenemos las sociedades en comandita por acciones. Hay algunos que dicen y que dónde están las sociedades de capital variable. Ojo, el capital variable no es un tipo de sociedad, es un régimen especial. Ya hay sociedades de capital fijo, pero hay sociedades de capital variable y el capital variable no necesariamente va relacionado con la sociedad de capital, porque la de responsabilidad limitada también puede ser que es una sociedad de personas, según la clasificación del Código de Comercio, también puede ser sujeto a un capital variable. Así que hay que tener cuidado que, repito, el capital variable no es un tipo de sociedad, sino que es un régimen especial al cual pueden sujetarse algunas sociedades mercantiles. Así que dejémoslo claro de una vez por todas esa situación. Bueno. Como yo les mencioné también, es importante que ustedes puedan diferenciar qué actos jurídicos son inscribibles en el registro de comercio, porque de esto depende sus efectos. Bueno, allá por el artículo 21 del Código de Comercio lo dice de forma muy expresa y muy clara, en el cual dice que toda constitución, modificación, transformación, fusión y liquidación de sociedades se harán en escritura pública. Así que de ahí no nos podemos salir de la forma del instrumento en el cual se tienen que otorgar esos actos. Pero también más adelante menciona que allá por el artículo 23, 24 del mismo Código de Comercio habla que la personalidad jurídica de toda sociedad se perfecciona por su inscripción en el registro de comercio. Así que, como le repito, no podemos dejar a un lado el aspecto registral de la parte sustantiva del Código de Comercio. Ahora bien, desde ya les menciono que el artículo 21, y aquí es parte de la actualización que ustedes deben de tener en cuenta, sufrió reformas ya hace años. Allá por el 2008 hubo un paquete de reformas también y han habido otras durante el transcurso de los años que las vamos a ir conociendo. Pero bueno,
Partamos del 2008, en el cual precisamente hace un cambio el artículo 21, porque si ustedes se fijan dentro de los movimientos que puede sufrir una sociedad mercantil, no menciona una de ellas en escritura pública, que es la disolución. ¿Por qué? Porque eso sufrió una modificación al respecto, en el cual la disolución que antes se otorgaba en escritura pública ya no es necesario hacerlo en ese instrumento. ¿Por qué? Porque solo se basa en un acuerdo de disolución. Y el acuerdo de disolución solo es un punto de acta en la cual la junta correspondiente de socios ha determinado poner fin a las operaciones de la sociedad. Y prácticamente el notario solo se limita a legalizar la firma de quien extiende la certificación del punto de acta, que es el que se va a inscribir en el registro de comercio. Aquí es un poco en el cual tal vez puedo decir como eh, profesional de derecho y como notario que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque prácticamente le quitaron un trabajo al notario. ¿Por qué? Hubieran dejado mejor la escritura pública de disolución y hubieran eliminado el acuerdo, porque así por lo menos la escritura pública sí era un documento que debía otorgarse ante notario y hubiese sido la escritura pública de disolución, pero la reforma no se refirió a eso, sino que fue con el afán, según los índices que se mencionaron en aquel momento, mencionados por el Banco Mundial, era facilitar precisamente el trámite de sociedades y que decían que el hacerlo en escritura pues implicaba una carga más tanto monetaria como de proceso, como de trámite, en la misma tramitología para alguien que quisiera cerrar un negocio. Pero bueno, sin embargo, el aspecto registral, como repito, es un elemento importante en materia del Código de Comercio. Para ello, vamos a situarnos en la ley que rige la materia, porque hay que decirlo, si ustedes tienen duda en cuanto a qué actos son inscribibles en el registro de comercio, les doy un consejo. Vayan siempre, y ese que sea su brújula, ¿verdad? El artículo 13 de la ley del registro de comercio, porque ahí trae, no es taxativo, pero ahí trae la mayor parte de actos que son inscribibles en el registro de comercio. Así que si quieren una guía para saber si son inscribibles o no, el artículo 13 les da esa primera respuesta. Digo, no es taxativa porque vamos a encontrar que hay otro tipo de leyes que traen actos que son inscribibles en el registro de comercio. Por ejemplo, me voy a desviar un poco, la ley de arrendamiento financiero, el que es conocido como leasing, los leasing son inscribibles en el registro, no están contemplados en la ley de registro, pero sí están contemplados en la ley de arrendamiento financiero, donde incluso menciona que son inscribibles y les da, en el arancel les da hasta un pago menor del arancel que establece la ley de registro de comercio. Pero bueno, el artículo 13, como les digo, que sea prácticamente su guía para determinar qué actos, si ustedes tienen duda qué hay inscribible y qué no, váyanse precisamente a este artículo 13. ¿Qué dice el artículo 13? En el registro se inscribirán y registrarán, así como se recibirán en depósito cuando corresponda. Voy a hacer un paréntesis en esto porque dice inscripción y registro y también depósito. Aquí hay diferencias en cuanto a esta actividad. ¿Por qué? Porque cuando se hable de registro, cuando se hable de inscripción, implica que hay una calificación por parte del registrador. Es decir, el registrador actúa de forma, ¿cómo decirles? Con una forma de evaluador, de fiscalizador, de examinador del documento. Es decir, revisa todos los elementos formales, intrínsecos, extrínsecos del documento, porque no solo se limita a revisar, por ejemplo, si es un acto en materia mercantil, si la sociedad está otorgada en escritura pública y cumple con todos los requisitos que habla de las sociedades, sino que además ve otro tipo de legislaciones aplicables al documento. Por decir algo, si por ejemplo alguien no le pone la edad correcta a los otorgantes y solo le pone, se limita a decir mayor de edad, se lo va a observar porque la ley de notariado, allá por el artículo 32 menciona que hay que expresar la edad del otorgante. Entonces, esas cosas, aunque no es materia propiamente mercantil, pero sí es, por ejemplo, materia notarial, también por ello se lo va a observar. Es más,
de repente cuando extienden el testimonio, eh, se les olvidó el pasó o se les olvidó o erróneamente mencionan que ha sido otorgado en el folio 8 frente al 16 vuelto y resulta que es del 8 frente al 16 frente. También se lo va a observar porque no cumple con la extensión de testimonio que regula para ello la ley de notariado. Entonces, todos esos actos son los que, o todos esos elementos son los que el registrador califica, evalúa. O sea, realiza un papel bastante activo el registrador y que tiene que realmente conocer prácticamente toda la legislación salvadoreña para llevar a cabo la inscripción de un documento. En el caso del depósito, nos vamos a dar cuenta que el depósito prácticamente es un acto de recepción de parte del registro de comercio, es decir, no entra a calificar, no entra a evaluar, no entra a examinar el contenido del documento. Y, por ejemplo, ¿qué actos son relacionados con esto? Los balances que son los estados de movimiento o de pérdidas y ganancias, como mencionan los contadores, prácticamente el contador del registro de comercio no evalúa esos movimientos. Allá va a responder por situaciones de, si acaso, de lavado en otras instancias, pero el contador simplemente se limita a determinar si, por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias es equivalente, que es lo que normalmente buscan en ese aspecto los contadores. No me quiero meter en esa área porque no quiero pecar de ignorante, pero como repito, no entra a decir, bueno, y esta sociedad que el año pasado me presentó un balance de $3,000, hoy tiene 100,000, ¿y por qué? Así que como repito, se limita a recibirlos y a darle un número de depósito de respaldo, como respaldo que ya está en el registro de comercio. Y otro también que es recibido nada más por el registro de comercio son los estatutos de las sociedades. Más adelante vamos a darnos cuenta que los estatutos es como un código de conducta o un reglamento interno de las sociedades que al final de cuentas el registrador solo le da un acto de recepción, no entra a calificar porque al final de cuentas lo que calificó fue precisamente la escritura de constitución y no los estatutos que, repito, nada más se limita a ser como un reglamento interno de las sociedades mercantiles. Pero bueno, esa es la diferencia que quería hacer como paréntesis en cuanto a depósito y en cuanto a inscripción de los documentos. Pero bueno, ¿qué se inscribe entonces en el registro de comercio? Artículo 13, las matrículas de empresa y el registro de locales, agencias y sucursales. Ya lo decíamos que las matrículas de empresa, de acuerdo al 418 y 420 del Código de Comercio, es obligación inscribirlos para determinar y obtener precisamente la calidad de comerciante, ya sea individual o social. De ahí tenemos como dos las escrituras de constitución, modificación, fusión, transformación y liquidación de sociedades. Ya lo decíamos que cada uno de los pasos o fenómenos que sufra una sociedad desde su nacimiento se van a ver reflejados en el registro de comercio. Esto es igual como las personas naturales, ¿verdad? Tienen una partida de nacimiento que da pie al origen de su existencia y cualquier cambio que haya dentro de la vida de esa persona natural, por ejemplo, que se case, que se divorcie, que se cambie de nombre, que se dé una escritura de identidad, ¿dónde se ve reflejado? En la marginación que le hacen a la partida de nacimiento. Pues igual en el caso de las sociedades, su partida de nacimiento es la escritura de constitución y cualquier cambio que se dé precisamente se va a ver reflejado esa marginación en esa escritura de constitución, desde que se transforma hasta que se liquida. Así que también eso es objeto de inscripción en el registro de comercio. Y tres, nos vamos a detener un poco porque habla de los poderes. Esto de los poderes hay que tener cuidado porque no todos los poderes son susceptibles de inscripción en el registro. Y parto de ello porque hay que decirlo. En los años, me voy a atrever así, decir 70, 80, 90, incluso a principios de los años 2000, tenían la concepción los registradores de que cualquier poder de cualquier naturaleza que fuera inscribible o era objeto de inscripción en el registro de comercio. Esto partía de la base que los poderes, si ustedes revisaban los registros correspondientes que han existido a la fecha. Si ustedes buscan en el registro de la propiedad raíz, si buscaban en el registro social de inmuebles, si buscaban después en el registro de propiedad intelectual y otros,
no encontraban ninguno que estableciera como competencia la inscripción de poderes. El único que tenía esto era el Código de Comercio o la ley del registro de comercio. Entonces decía, bueno, todo poder entonces es inscribible en el registro de comercio, lo cual no es cierto. El registro de comercio en el artículo 3, en la ley del registro de comercio, en el numeral 3, precisamente habla qué clases de poderes son los que van a ser objeto de inscripción en el registro de comercio. Y, por ejemplo, parte de dos condiciones. Uno, dice, otorgados por comerciantes y que contengan cláusulas mercantiles. Vean algo que es importante, el vocablo sobre todo, porque dice así despacio, que sean otorgados por comerciantes. Y dice, y que contengan cláusulas mercantiles. Es decir, ambas condiciones deben ser simultáneas. O sea, ambas condiciones deben de cumplirse. No, si dijera otorgados por comerciantes o que contengan cláusulas mercantiles, quiere decir que o es una condición o es otra, pero no. La ley del registro de comercio es clara y dice y. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a analizar el registrador? Va a analizar precisamente que sea otorgado por comerciantes, es decir, que su matrícula de comercio esté vigente y a la vez que ese poder contenga cláusulas mercantiles. Y para ello, obviamente, significa que si, por ejemplo, una persona natural que no es comerciante o una persona jurídica que es sociedad otorga un poder, por ejemplo, para que, qué sé yo, en una persona natural, encontramos casos en los cuales la persona natural facultaba a alguien para que le fuera a inscribir al niño al colegio. Ese podía ser comerciante, pero no contiene cláusula mercantil y por lo tanto no debiese estar inscrito en el registro de comercio. ¿Ya? En el caso de las sociedades, si es una sociedad cuya finalidad, por ejemplo, se refiere a la venta de lotes y resulta que es para comprar un vehículo, para vender un vehículo, aunque sea sociedad, no es una cláusula mercantil propia de su giro ordinario, por lo tanto tampoco debiese pasar por la inscripción en el registro de comercio. Así que, como repito, Ambas condiciones, ambas condiciones deben llevarse a cabo o deben coexistir para que el poder, ese mandato que se otorga, realmente sea inscribible en el registro de comercio. Recuerden ustedes que el poder precisamente se basa bajo la figura del mandato que lo trae en materia civil. Es decir, yo delego a alguien para que me represente o delego a alguien para que realice ciertos actos en nombre y representación de la persona que lo otorga. Pero, ¿dónde está la confusión? Porque después viene otra clase de poderes que son también inscribibles en el registro de comercio, pero hay que denotar que hay un signo de puntuación que nos marca una diferencia. Si ustedes se fijan en la lectura y lo leen detenidamente, y los invito a que lo hagan en el artículo 13, después que dice que es otorgado por comerciantes y que contengan cláusulas mercantiles, ¿qué es el signo de puntuación que hay? Un punto y coma. El punto y coma nos indica que es una idea relacionada, pero diferente al parámetro anterior o a la premisa anterior. ¿Y qué es donde dice, después de ese punto y coma? Dice poderes judiciales para diligencias que deban de realizarse en el registro de comercio. Esto hay que decirlo que de alguna forma es un resabio. Resabio porque a pesar que tiene aplicación, también hay que decirlo que realmente poderes judiciales ante el registro de comercio no hay, porque el CNR no es una instancia judicial, es una instancia administrativa. Entonces, esto de poderes judiciales es un poco discutible porque, repito, que las diligencias que usted va a realizar ante el CNR son eminentemente administrativas. ¿Y por qué queda? Porque, por ejemplo, esto también cuando eh, antes que no existiera la materia especial de propiedad intelectual, tanto las áreas que de propiedad intelectual, hay que decirlo, son prácticamente derechos de autor, patentes, sobre todo, y marcas. Esto eran materias anteriormente del registro de comercio, pero luego, como el derecho es cambiante, evolución y todo eso, surge con los años la materia especial de propiedad intelectual y entonces esto pasa a conocimiento de este registro. Pero los poderes, para tramitar diligencias ante el CNR, específicamente ante propiedad intelectual, como por ejemplo alguien que quiere inscribir una marca, lo tiene que hacer a través de un poder. Y obviamente el registrador de propiedad intelectual va a ir a revisar, en efecto, si ya el poder está inscrito en el registro de comercio para poder hacer el trámite de la marca.
Entonces, repito, esto ya con las reformas de la ley del registro de comercio puede que traiga cambios, pero ha quedado precisamente con un poco de desfase, pero se refiere precisamente a este tipo de poder. Estos poderes si no necesitan que sean otorgados por comerciantes o que contengan cláusula mercantil. Pero repito, solo son para diligencias que hayan que realizarse dentro de las instancias prácticamente del CNR y en especial de propiedad intelectual. Si hay algunas preguntas, por favor, hay un foro también de consultas y con toda libertad y con toda confianza, por favor, déjenlas en la plataforma que yo también voy a estar revisando semana con semana las preguntas interrogantes que ustedes tengan para darles respuesta y que quede despejada cualquier duda que ustedes tengan. Así que, ¿qué otras cosas son inscribibles en el registro de comercio? Por ejemplo, entre otras cosas, las escrituras que transfieran las empresas. Hay que tomar en cuenta, y aquí hay que zanjar también una diferencia clara. Una en cuanto al tema o al concepto de empresa y sociedades. Las sociedades, recuerden, son las personas jurídicas. Las empresas no son personas jurídicas, son bienes muebles. Porque al final de cuentas lo que dice el artículo 558 del Código de Comercio, que la empresa no es más que el conjunto de bienes corpóreos e incorpóreos, es decir, prácticamente todos los materiales activos, la fama, los establecimientos que tenga la empresa. Esos pueden ser objeto de venta o pueden ser objeto de transferir dominio a través de una donación o de una permuta. El único cuidado que también les voy a dejar mencionado en esta jornada es que debemos de tener cuidado la clase de instrumento en la cual vamos a otorgar los actos jurídicos. Recuerden que hay actos jurídicos que pasan por la solemnidad de ser otorgados en escritura pública. Hay que tener mucho cuidado porque si no lo otorgamos en este tipo de instrumento, cuando la ley lo exige como tal, como requisito de solemnidad, obviamente también el acto no va a ser válido. Así que, por ejemplo, también por eso insisto en que hay que abrir los códigos, que conmigo no hay ningún inconveniente en ello. Es que si tienen alguna duda, vayan a revisar. Los invito, vayan a revisar. Nada se queda de memoria muchas veces. Entonces, vayan a revisar en qué clase de instrumentos. Si hay actos que pueden otorgarse en documento privado o en una simple punto de certificación de acta, no hay problema. Pero cuando nos exige escritura pública, hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y por ejemplo, allá por el 500, también 58 del Código de Comercio, habla que la transferencia de empresa se hace en instrumento público. Así que también tengamos cuidado con ello porque, les digo, a lo largo de la experiencia que uno ha tenido, se ha encontrado con errores y horrores también, en el cual notarios han otorgado transferencia de empresas en documentos privados autenticados, ¿m? Y han puesto en una situación de pérdida a aquel que ha invertido tal vez en la compra de esa empresa. Les voy a contar algo solo para que quede también como reflejo de del grave daño que podemos ocasionar. Una vez otorgaron una escritura en documento privado autenticado, una transferencia de empresa y lo hicieron en documento privado. Obviamente, cuando se presenta el registro, fue objeto de denegatoria, ni siquiera de observación. Vamos a determinar que la denegatoria es cuando realmente hay graves faltas a las disposiciones establecidas en las leyes. Yo no puedo, por ejemplo, transformar una escritura pública en documento privado y viceversa, sino que prácticamente lo tengo que otorgar de nuevo y simplemente tengo que otra vez tener presente a los otorgantes para que lo comparezcan y lo otorguen en el instrumento que corresponde, ¿verdad? Así que por eso, como es una falta que no es subsanable, pasa por la denegatoria de la inscripción y resulta que cuando el comprador pide explicaciones de por qué se le estaba denegando, y se le explicó que fuera un documento privado, cuando pidió la solución se le dijo que había que sentar nuevamente al que le vendió, pues esa persona me recuerdo que casi rompió a llorar porque resulta que mencionó que el que le había vendido había fallecido unos días antes. Entonces no podía, era imposible físicamente sentar obviamente al otorgante para que le volviera a dar la escritura de compraventa. Y ni modo, ¿verdad? La única solución que tenía es sentarse con los herederos una vez fueran declarados y ver si los herederos en ese entonces iban a querer otorgarle la compraventa. De lo contrario, pues obviamente su dinero lo iba a haber perdido. Así que culpa de quién fue, primeramente del notario, ¿verdad? Del notario que realmente otorgó el instrumento
en una forma legal que no le correspondía. Así que, como repito, por eso la invitación siempre es, vayan a ver las leyes, vayan a ver el código, no hay ningún problema. Al contrario, eso les va a dar a ustedes luz y les va a dar claridad precisamente el instrumento ante lo cual se debe otorgar el acto jurídico. Bueno, pasado eso, entonces, y hay otros elementos, como les digo, y hay otra enumeración, pero para el efecto de la materia me interesa que conozcan esos que son inscribibles dentro del registro de comercio y que obviamente pasan también por el examen, como repito, de parte del registrador. Hay que tomar en cuenta algo para que también ustedes lo tengan presente. La ley de registro de comercio tiene un arancel. Pero el arancel pasa porque cuando usted o el cliente paga los servicios o los derechos de registro, que así los conocemos nosotros, los derechos de registro no implican que se lo van a inscribir el documento. Es decir, los derechos de registro no son en concepto de la inscripción, sino que son en concepto del servicio registral. Y el servicio registral es la calificación, es el examen que realice el registrador para el efecto de la inscripción o no del documento. Eso significa entonces que la calificación puede pasar por tres consecuencias. Uno, que es lo que uno espera, la inscripción del documento. Dos, la observación del documento porque tiene algún error, un pequeño error que puede ser subsanable precisamente por el registrado, por el interesado. Y tres, por la denegatoria que, como repito, como el caso que les mencioné de la transferencia de empresa, puede pasar por contener graves errores o graves incumplimientos que no pueden ser subsanables. Y ahí prácticamente es casi como perder los derechos de registro. Pero, repito, no es invíbito que al pagar el arancel correspondiente va a implicar que en definitiva se lo van a inscribir, sino que simplemente obedece a un servicio registral. Bueno, prácticamente ese es los elementos que deben de considerar ustedes a la hora de presentar al registro de comercio. Lo que hay que tomar en cuenta también es que los tiempos en el registro ahora son más cortos, con el aspecto tecnológico, incluso la escritura de constitución ya no tiene que llevarle usted físicamente al registro, sino que prácticamente todo se hace en línea y ellos le notifican el día, casi que al día siguiente cuando se va a inscribir. Quiero que, eso sí, dejen un poco aparte todavía las acciones simplificadas porque ese tiene una característica especial en la cual no hay escritura pública incluso de por medio, sino que puede ser a través de formularios que se faciliten, porque lo que implica la sociedad de acciones simplificadas prácticamente es que una tan sola persona puede formar una persona jurídica y eso significa precisamente que quiere trabajar no en equipo, por decirlo así, sino que tiene que trabajar por su cuenta, pero de una manera formal y que obviamente pasa por todo el aspecto también de la regularización, tanto comercial como tributaria, para el desarrollo de sus actividades. Bueno, pero como repito, ese tema déjenmelo un poco todavía ahí en el tintero, ¿verdad? Después lo vamos a analizar con más detenimiento. Bueno, ese es prácticamente lo que me quería referir en esta primera jornada. Como repito, tengan toda la confianza para realizar cualquier tipo de preguntas, interrogantes que surjan a partir de ello. Y espero y confío que, bueno, al finalizar estas 10 jornadas, pues todos tengamos esa oportunidad de, de animarnos más para proseguir con este esfuerzo, con este compromiso, con esta decisión que ustedes han tomado de seguirse formando profesionalmente. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias.